Sonríe con Hugo Neptuno porque es habitual televidente de Brotes Verdes, Facundo. Así es. Gracias por venir, ¿eh? Muy bueno. Bueno. Estoy contento de estar acá. A ver, primero algunas cuestiones urgentes del bolsillo. Sos diputado después de la campaña del año pasado y se está discutiendo el proyecto de ley para, ahora que hay acuerdo con el fondo y hay que pagarle, que eso surja de lo que tengan argentinos ricos sin declarar en el exterior. Parte de la oposición ya dijo que está en contra. ¿Vos qué pensás del proyecto? Sí, son atajos, son manotazos de ahogado. Me parece que es parte de la falta de sensatez que plantean sectores del gobierno, que son los que realmente están causando el problema. La división del gobierno es, a diferencia de los 80, cuando hablaste recién del radicalismo, que yo coincido con Jesús Rodríguez, que el contexto es diferente, incluso sumo que había dictaduras alrededor de Argentina en ese momento. Pero me parece que acá la piedra se la pone sectores del gobierno al gobierno, así que es una lástima, porque en este momento hay una oposición que es mucho más responsable de lo que fue la oposición en los 80, con los paros generales. ¿Toda o una parte? Bueno, yo quiero hablar del futuro, vine acá a hablar del futuro, pero me parece que en la Argentina nadie puede tirar la primera piedra. No, pues la oposición, por ejemplo, le bloqueó el presupuesto a este gobierno. Yo estuve ese día, fue mi primer día en la Cámara. Muchos de nosotros estábamos abiertos a darle el presupuesto, pero hubo una agresión, ¿te acordás?, de Máximo Kirchner a toda la oposición, que desató una dinámica que no se pudo controlar y que después fue inclusive una autocrítica de muchos sectores de la oposición. Por eso te digo que en la Argentina me parece que lo que está pasando, Alejandro, es que estamos frente a una crisis enorme. Nadie ha dimensionado también la pandemia. Volviendo a los 80 que vos mostraste, en los 80 había un cansancio de los golpes militares, pero Galtieri en el 81 dijo que las urnas estaban bien guardadas. Y yo creo que sin Malvinas, quizás los militares, a pesar nuestro, podrían haber gobernado unos años más Malvinas. La tragedia de Malvinas catalizó, aceleró la decadencia de los militares. ¿Fue eso o fue la marcha de Ubaldini de Paz, Pan y Trabajo unos días antes? Bueno, pero hubo un consenso que se había acabado para la Argentina, por suerte, de las dictaduras intermitentes y que empezamos a recurrir a la democracia. Yo sinceramente pienso que la pandemia aceleró la división entre una gran parte de la sociedad y la dirigencia, una dirigencia que desde la democracia no pudo dar prosperidad y que realmente la pandemia genera un cambio de época, un nuevo clima, de hartazgo, un nuevo paradigma. Enojo. Sí, yo creo que, es más, a diferencia del 2001, hoy estamos quebrados por dentro. Hubo un artículo de José Nathanson hace unos meses que hablaba que los argentinos tenemos el alma rota. Yo coincido, yo recorro los lugares más vulnerables de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y a diferencia del 2001, donde en un momento había ira, ahora estamos todos quebrados por dentro, la pandemia nos quebró. Y yo creo que este cambio de ciclo que aceleró la pandemia nos tiene que encontrar de una vez por todas, generando política de Estado, una visión de país. Vos recién hablabas, también te escuché atentamente tu editorial, del gas, del problema del gas, que es cierto. Argentina tiene un problema de energía crónico, te diría, donde también nadie puede tirar la primera piedra. Fíjate vos, si hubiésemos hecho gasoductos, planta de licuefacción, hoy estaríamos en un mundo que demanda energía, exportando energía y no hablando de ajustes. Alguna vez vamos a tener que discutir la prosperidad, el desarrollo, la modernidad, cómo crear empleos genuinos del sector privado. Y eso nos requiere a todos. Lo que pasa es que cuando lo hizo Macri en el anterior gobierno, terminamos en una experiencia desastrosa. Que vos, bueno, me parece que compartís el diagnóstico. Yo entré a la política, di el paso para darle otro semblante a la oposición. Yo fui crítico de muchas cosas de Cambiemos y por supuesto que estoy en Cambiemos para tratar de darle otro semblante. Lo va a elegir el año que viene la sociedad. ¿Qué semblante quiere de la oposición? Yo quiero un semblante que realmente entienda que la sociedad argentina se cansó se frustró, se cansó de una dirigencia que no le pudo dar prosperidad.
décadas que vivimos discutiendo lo mismo. ¿Vos vas a ser candidato a presidente el año que viene? Pero el libro que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, le regala al presidente. Sí. Yo no coincido que la situación es similar. Incluso ahora creo que hay una oposición más responsable que esa época. Y como te dije, había dictaduras. El escenario para mí es diferente. Pero estamos hablando de los mismos temas. En eso sí coincido. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de fuga de divisas, estamos hablando del dólar, estamos hablando de los tipos de dólares. ¿Cuándo vamos a, pero escúchame, vos sos economista. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de progreso, de crecimiento sostenido, no de veranitos económicos, de cómo una matriz industrial puede generar más valor agregado y dar más riqueza? ¿Algún día vamos a tener que discutir eso? Si no, Argentina va a seguir decayendo y vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable, que es lo que hacemos permanentemente. Discutimos cómo administramos pobreza, discutimos atajos políticos, pero realmente yo creo que este post-pandemia en un país que ya venía frustrado nos obliga a la dirigencia, a todos, a ustedes también, a los periodistas, a los empresarios, a los sindicalistas, a los políticos, a la sociedad, a pensar en grande, a decir, bueno, vamos a encarar el progreso de una vez por todas. De economía te quiero preguntar varias cosas, y esto lo quiero introducir con Lua Isikov, mi compañera, que viene a hablar de la reunión que hubo hoy justamente en el Ministerio, encabezada por Martín Guzmán. Lu, buenas noches. Buenas noches, Ale. Y lo que está detrás de esto, ¿no? También lo ves ahí en pantalla, hay una conducción en jaque. Vamos a hablar de algunas tensiones que atraviesan hoy al sindicalismo. ¿Por qué el sindicalismo? Bueno, vos contabas esta reunión que se dio entre la UIA, la CGT, con la sorpresa de que fue Pablo Moyano, marcó la sorpresa porque hay un sindicalismo dividido y de eso también te quiero hablar. Y bueno, obviamente los representantes del gobierno. Una reunión con el no anuncio, decías vos. Se habló de que se van a anticipar las discusiones paritarias, que en realidad en una mesa informal pueden estar abiertas desde ahora, ¿no? Sí, claro. Pero ese fue un poco el anuncio, una canasta de 50, 60 productos que van a, ahí lo ves en pantalla, lo que fue esta reunión, bueno, 50, 60 productos que van a ser complementarios de precios cuidados, se va a actualizar precios cuidados antes de este viernes, se espera, y también se va a anunciar en las próximas horas. No se anunció hoy esta canasta de la que te hablo, y se habló de crear mesas de trabajo para discutir distintos temas de coyuntura económica. Es decir, no hay bono, no hay aumento por decreto, que eran las cosas con las que se especulaban antes de la reunión. Y ahí nos planteamos cuál es el rol hoy de la CGT, porque los empresarios presionaban porque no hubiera ningún tipo de bono para el sector privado y tenías una CGT ahí que no se sabía bien cuál iba a ser la postura, una CGT que, y acá viene, me parece, el punto de mayor tensión. Por un lado quiere apoyar a Alberto Fernández, la conducción, la cúpula de la CGT, porque sabe que está atravesando el gobierno en un momento delicado, una cúpula muy crítica del kirchnerismo. No hablo de Pablo Moyano, pero sí de Daer y de los demás representantes de la CGT. Muy crítica del kirchnerismo, pero al mismo tiempo muy presionada por sus bases, que ven cómo se les está licuando el salario. Eso en el mejor de los casos, te digo. Furlan? Bueno, y acá tenemos otra cuestión, ¿no? En paralelo, por eso te decía la conducción en jaque, lo tenemos a Furlan, si vemos la foto completa, después te voy a mostrar otra foto que se dio hoy mismo, ¿eh? En el mismo momento, ahí está por un lado Pablo Moyano y vamos a ver a Furlan hoy con Máximo Kirchner. En el mismo momento en que la CGT se sentaba con el gobierno, una CGT que también, una reunión que excluyó a algunos funcionarios como Feletti, por ejemplo, el kirchnerista, y que excluyó también a la CTA, lo dijo Yasky claramente, a nosotros no nos invitan a estas reuniones. Y acá tenés lo que pasaba en el mismo momento a un Máximo Kirchner en Merlo con Furlan, que desplazó a Caló de la conducción de la UOM, y hay, no sé si decirte un miedo, pero sí una tensión en el sindicalismo de que esto se pueda extender. Gremialistas que hace años están atrincherados o no, bueno, es debatible, ¿no? Pero en sus gremios, y que de repente las bases se les empiezan a plantar y los sacan de la conducción. Abel Furlan pasó en la UOM, un dirigente cercano a Máximo Kirchner. Y te marco esto porque no solo estas conducciones son puestas en peligro, digamos, por la izquierda, sino por incluso dirigentes más combativos cercanos hoy al kirchnerismo. Y un kirchnerismo muy dividido en sus posturas al gobierno, y lo tenías ahí a Pablo Moyano también jugando con Máximo Kirchner, los Moyano en un doble juego, Hugo Moyano, Moyano padre, defendiendo a Alberto Fernández. Pablo Moyano, hay quienes dicen que están realmente peleados, pero bueno, nosotros también lo podemos interpretar como un doble juego entre ellos. Un Pablo Moyano, bueno, por otro lado, también acercándose al kirchnerismo. Así que eso es el eje
eje de tensión que hoy recorre las filas del sindicalismo. Gracias, Lu. Cualquier cosa sumate también a las preguntas a Facundo. Era el gran cuco de Alfonsín en ese momento. Lo dijo Jesús Rodríguez en la entrevista el otro día. Nos hicieron 13 paros. El sindicalismo, digo. Sí, ¿Vos pensás que hoy este tipo de expresiones pueden ser, no sé, desestabilizadoras para Alberto Fernández? Mirá, yo estoy preocupado porque incluso con las internas en los movimientos sociales, yo creo que es un momento de crisis, es un momento muy difícil, de mucho sufrimiento, y es irresponsable de algunos dirigentes pelearse entre el mismo espacio, porque vos sabés de economía muy bien que el problema argentino excede el económico, es un problema de falta de visión, de estrategia, pero aún en la economía el problema estructural es de confianza, de productividad y de políticas pendulares. Bueno, Facundo, pero ustedes tienen también gente que quiere dolarizar la economía y vos me imagino que no. No, yo creo que son recetas del pasado. Habría una maxi devaluación, sería una pulverización de los salarios, sería... Pero por eso ustedes también están divididos en ese sentido, en qué hacer. Bueno, pero sin duda la oposición se está reorganizando. Yo creo que Cambiemos, en el fondo, en el gobierno de Cambiemos... gobernó el PRO, básicamente. El expresidente Macri, cuando ganó la elección, dijo esto fue una coalición electoral, no de gobierno. Fue una coalición electoral y legislativa. Entonces, claramente desde ese momento se empezó a reorganizar Cambiemos, porque en la que ganó la elección después se reorganizó para gobernar. Y ahora nos está diciendo un poco, yo mando, yo elijo los candidatos, y encima si quiero me voy a jugar al bridge. Bueno, yo estoy en un espacio que no es el PRO, que es el radicalismo. En realidad es más que el radicalismo, porque en la provincia de Buenos Aires lo que hicimos fue convocar a miles de ciudadanos de la sociedad civil que se involucren. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos en un país que viene decayendo en todas las variables, más una pandemia. Y hay peronistas en este espacio, hay gente del PRO, hay radicales. Yo creo que la sociedad va a elegir el semblante y la cara de la oposición. No, nadie va a imponer a dedo a los candidatos de la oposición. Pero yo quiero volver al gobierno. Vos sabés bien que la confianza es clave en la economía de un país. Y estas divisiones internas del gobierno, un gobierno que debería unido convocar a la oposición para, por ejemplo, un plan integral de estabilización macroeconómica, está dividiéndose, lo veo ustedes lo plantean en los sindicatos, pero también lo vemos en las organizaciones sociales. Hay unas organizaciones sociales que responden más a Alberto Fernández, otras más al kirchnerismo. Es muy peligroso. Estamos jugando con fuego. Yo quiero ser muy cauto en esto. Los dirigentes fuimos elegidos para tomar responsabilidades, y es un momento de bajar la tensión, porque si no, este fuego no se sabe a dónde puede terminar. Facundo, hay de hecho una convocatoria de un sector del gobierno, te hablo explícitamente de Sergio Massa, hoy a la oposición. Y hay quienes ven, de ambos lados, te digo, desde Juntos por el Cambio y desde el Frente de Todos, la posibilidad de un Sergio Massa que se esté acercando a Morales, incluso a Larreta, digo, que se genere algo nuevo, una especie de nueva coalición para 2023 entre un sector más moderado, y hay quienes ven que tienen más en común en ese sector que, bueno, con los halcones de Juntos por el Cambio en el caso de ustedes. ¿Vos ves la posibilidad de una alianza nueva, o crees que el radicalismo va a jugar integrado a Juntos por el Cambio para 2023? Mirá, yo te puedo responder por el radicalismo, tampoco puedo hablar en nombre del radicalismo, pero tengo muy buena relación con Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, y él está haciendo un trabajo muy importante en que el radicalismo compita en todos los distritos y en todas las categorías el año que viene. Yo veo a Gerardo Morales muy comprometido con un radicalismo que deje de hablarle a los radicales y convoque a otros sectores de la sociedad, como lo hizo Alfonsín en el 83. Alfonsín no ganó solamente con el radicalismo, ganó con el voto peronista, con el voto socialista, incluso con algún voto liberal. Me parece que el radicalismo está en esa posición, y yo creo que el radicalismo va a dar la batalla para liderar el espacio de la oposición del año que viene. ¿Eso que le preguntaba de Massa? No puedo hablar de Massa, yo puedo hablar en parte de Gerardo Morales, que está haciendo un buen trabajo. Estamos en diálogo permanente con él, y yo lo veo muy comprometido a que el radicalismo
tenga su identidad, su nueva identidad. Estamos todos colaborando para que haya un nuevo radicalismo. Los partidos políticos no tienen derecho a existir para siempre, si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, si no incorporan nueva gente. Y es justamente lo que está haciendo el radicalismo. Así que yo veo muy bien la presidencia de Gerardo Morales y su trabajo, pero lo que veo es que el radicalismo quiere liderar, renovándose, adaptándose a los nuevos tiempos. No veo a un radicalismo siguiendo a una fuerza política como fue en el 2015. Las dos últimas experiencias radicales puras fueron muy traumáticas, terminaron muy mal. Terminó en la hiperinflación del 89 y terminó en el 2001, en el estallido social popular y las muertes, sobre todo de diciembre de 2001. ¿Crees que alguno de esos dos escenarios puede ser el desenlace de Alberto Fernández, sea por producto de esta discusión interna o por producto de coyunturas y ataques externos? Primero te quiero contestar la primera parte de tu pregunta, que es muy importante, porque yo tengo una visión histórica que ve también una parte muy positiva de la contribución de la Unión Cívica Radical a que fue la reconstrucción democrática. Porque si ganaba Luder en el 83, si ganaba el peronismo, había autoamnistía. Había un pacto sindical militar, había autoamnistía, acá no había nunca más, no se juzgaba. Entonces, eso es indiscutible. pero se reconstruyó la democracia. Fue el último gran proyecto colectivo exitoso de los argentinos. Porque después, la convertibilidad terminó en la crisis de 2001. Fue la convertibilidad del peronismo que terminó en crisis. O sea que uno puede tener miradas. Después, el 2003 y el auge kirchnerista fue con una soja exorbitante. No fue por una matriz industrial de valor agregado. Pero yo quiero hablar del futuro. Yo creo que en el futuro tenemos que ser todos maduros, porque estamos frente a un desafío histórico. Una pandemia con la cual vamos a lidiar con los efectos económicos, educativos, psicológicos por una década, con un mundo en guerra. Entonces, los argentinos realmente tenemos que ser responsables, no fogonear la crisis y entre todos tratar de construir una visión de país, una política de Estado que nos cambie la mentalidad y en vez de discutir detalles, chusmeríos, internas, atajos, empecemos a discutir cómo generamos riqueza. Argentina va a tener que generar en los próximos 10 años alrededor de 7 millones de trabajos genuinos privados, del sector privado. Eso tenemos que discutir. ¿Cómo educamos a los chicos en una nueva revolución industrial? ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Cómo cambiamos la matriz productiva para exportar más valor agregado? ¿Cómo vinculamos la ciencia y la tecnología con el sector productivo masivamente? Eso vamos a tener que discutir. Facundo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. A ustedes, buenas noches. Nos reencontramos.